Shark. Sí, Buenos días, Ale. Ale. Buenos días, felicidades, ya llegó la Navidad. Llegó. Y allá, ¿cómo está ese frito? Ay, está arropando a todo el mundo y todo el mundo está arropado. ¿De verdad? ¿En cuánto está? Yo estoy en Orlando, no estoy en Utah no porque estás allá. estamos trabajando todavía remoto, pero aquí está en 50 y pico, sí, está bajito. Ok. Ahora, si estuviera en Utah está en 12. ¿En cuánto? En 12. En Oh, 12 my y God. está nevando, Uy. donde yo vivo específicamente. ¡Qué fuerte! Oh. Bueno, Alex, Ya. yo espero que esa temperatura no nos frise el bucket, ¿verdad? De las noticias tecnológicas que tú tienes para nosotros esta mañanita. Mira, las noticias están bien extrañas. Tengo noticias de los aparecidos, de los extremadamente difíciles de encontrar y de los desaparecidos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Explica. Número 1, hace unas semanas apareció un monolito en Utah. Un pedazo de metal vertical en el desierto de Utah y se fue viral. La gente comenzó a retratarlo y entonces nadie sabía qué era y comenzaron las teorías de conspiración, que si eran los extraterrestres, que si era una obra de arte, que si se volvió un revuelo en internet. Ese es el aparecido. Entonces, luego de eso vino el Black Friday y el Cyber Monday. Y el extremadamente difícil de encontrar son los PlayStation 5. Okay. No hay nadie que los haya encontrado, todo fue por preventa y se acabaron hace tiempo. El precio sugerido de esos aparatos es $399 y $499. La realidad es que ahora mismo no los consiguen en ningún lado por menos de $1,000, porque lo que ha ocurrido es que muchos acaparadores compraron la preventa, les llegaron a ellos en lugar de a las tiendas, y entonces ellos los están revendiendo en PayPal, en eBay y en otros mercados de revender. Así que los que creen que van a conseguir uno de estos aparatos para las Navidades, para Santa Claus, prepárese a pagar mucho más que lo que cuesta o prepárese a esperar hasta que empiece el año 2021, en donde supuestamente tanto Sony con los PlayStation o Microsoft con los Xbox dicen que van a tener más inventario. Ha sido un desastre literalmente este lanzamiento porque no planificaron para la demanda tan grande que han tenido. Y eso es raro, ¿no? Es súper raro, o sea, ahí es donde Apple da cátedra, porque Apple cuando dice que va a lanzar algo, aunque haya filas, más o menos siempre tienen suficiente inventario. Okay. Pero Sony y Microsoft son compañías que llevan años y que saben lo que va a ocurrir. No hay excusa para que tuvieron desde que anunciaron que iban a salir los aparatos hasta el momento en cuando los lanzaron más de un año y no se prepararon con el inventario suficiente. O intencionalmente querían que pasara esto. No sabemos, porque a veces la noticia es la desesperación de la gente tratando de buscarlo. Eso es más noticia y más mercadeo que si lo hubieran lanzado normal con el inventario. Sí, porque al que lo anda buscando no le quitan las ganas, va a seguir insistiendo hasta que... Correcto. Entonces, adicional a eso, hubo el evento de Fortnite, el juego este famoso de que se juega de tirar tiros unos a otros, es virtual en donde hay una comunidad gigantesca, y ellos hicieron un evento de cierre de temporada, que la temporada era con los Avengers, y el evento de ellos, que a veces hacen conciertos y a veces hacen eventos en vivo, este evento específicamente rompió récord, y para que tengan idea, hubieron más de 15 millones de personas conectadas a la vez. Wow, 15 millones. El récord anterior eran 12 millones en un concierto de un artista, ahora llevaron a 15 millones. Esto lo hemos dicho y nosotros fuimos los primeros que lo dijimos en Nueva Vida. Esta va a ser la nueva forma de hacer conciertos en el mundo. Cada artista que se ha presentado en Fortnite ha sido un éxito rotundo. ¿Te refieres a conciertos virtuales o a la plataforma específicamente de Fortnite? Conciertos virtuales. Hay una serie de artistas que ellos han presentado en cada uno de los cierres de temporada, en donde se hace un concierto, a veces son gratis, a veces son pagados, y la gente literalmente participa del concierto antes de entrarse a tiro virtual en la plataforma.
La plataforma ahora mismo está cerrada, está en un conteo regresivo para presentar la nueva temporada. Ellos cierran después de la temporada. Ahora mismo está parada, está en down. Y está todo el mundo pendiente de con qué van a venir nuevos. Interesante, esta compañía, que supuestamente es una compañía americana, la realidad es que la mitad de la compañía es China. Uy. Tencent tiene el 48% de la compañía. La empresa se llama Epic Games, es de Estados Unidos, pero el 48% de la compañía es de China, de Tencent. Los chinos están metidos aquí en todos lados y tienen acceso a información de los usuarios. Entonces, después de todo este revolú, desaparecieron los monolitos. ¿Cómo va a ser? El monolito que apareció, Desapareció. vinieron 4 personas y lo tumbaron porque dijeron que no querían basura en el desierto y lo pusieron en internet. Como lo cogían, lo tumbaban, lo ponían en una carretilla, se lo llevaban por una guaguita, lo montaron a guagua, se lo llevaron el monolito. Y si era de extraterrestre, ellos dijeron, pues no los llevamos, que nos vengan a buscar. O se fueron para los metales y lo fundieron y cogieron un par de pesos. Lo sabes tú, se acabó la teoría de conspiración. Entonces, luego que desapareció el monolito de Utah, aparece el monolito en Europa. Pero entonces ese que apareció, la policía arrestó al tipo porque era una copia mal hecha de un soldador que no tenía trabajo, y cuando vio el de Utah dijo, yo voy a hacer uno, y lo hizo y lo montó, pero el de él no cogió fama, fue y lo arrestaron a él por estar inventando y poniendo cosas en propiedad pública. Un cacharro que tenía en el garaje y fue y lo puso allí. Y los que decían que los extraterrestres venían y que los monolitos eran la señal, pues ahora están cambiando de historia. No hubo monolitos, no hay PlayStation y no hay Fortnite por el momento, así que está todo el mundo parado en esas cosas. Ay, Dios mío, la gente no tiene- Otra noticia interesante, Amazon acaba de anunciar que su plataforma de Alexa ahora es full bilingüe. Y cuando digo full bilingüe es que la plataforma permitía establecer un idioma adicional, pero tú tenías que escoger la aplicación y decir, mira, pues yo quiero que Alexa hable español, o yo quiero que Alexa hable inglés, o el idioma, los diferentes idiomas que tienen disponibles. Pero ahora te permite decirle a Alexa, yo quiero que hables español y que hables inglés. Y tienes entonces 2 idiomas a la vez. O quiero que hables inglés y francés, y tienes 2 idiomas a la vez, y le puedes hablar a tu Alexa en cualquiera de los 2 idiomas y ella te responde. Adicional, ahora tiene Alexa con funciones más complicadas. Por ejemplo, si tienes el Alexa conectado a tu televisor y le dices Alexa, voy a ir a la cocina a buscar agua, ella sola para el televisor, hace una pausa en el televisor, te permite ir a buscar agua, y cuando regrese le dice Alexa, ya continúa, y le quita la pausa al televisor. Eso me asusta, Alex. Sí. Y por último, pero igual de interesante, Wow. ahora los Alexa Cubes, que son la cajita que tú conectas al televisor, te permiten conectar un webcam, una camarita de web, y puedes hacer las famosas videochats directo al televisor en la casa. O sea que ya es una realidad. ¿Se acuerdan las películas en donde la gente hablaba por teléfono en el televisor? Sí. Ya eso es una realidad con este simple aditamento o aparato que cuesta menos de $200 combinado entre cámara y el aparato y todo, conectado a tu pantalla de televisor. Wow. Ok. Eso suena o sea, eso estaba accesible a esta gente del Pentágono con estos monitores gigantes, donde el presidente Antes. hablaba, tú sabes, Ujú. con este televisor gigantesco, y tú estabas a distancia con otro general. O sea, me suena a ese nivel. O sea, el upgrade es así de brutal. Así es lo que antes llamaban web conference, que era un aparato costoso y que solamente los tenían el gobierno o las compañías gigantes para hacer esas conferencias virtuales. Exacto. Ahora, con la necesidad tan grande que hay de que la gente está en la casa y quiere conectarse con sus familiares o con el trabajo, Amazon aprovechó la coyuntura y hizo add-on, por llamarlo así, a su cajita de menos de $100, en donde tú conectas un webcam normal, y ahora tienes, al conectarlo a tu televisor, tienes exactamente las mismas funciones de que te vean y que tú puedas ver en la pantalla.
Interesante. Me hiciste acordar, yo estuve viendo esta semana, refrescando un poquito la película de Snowden, de Edward Snowden, el que denunció todos estos programas secretos que te graban y activan la cámara del teléfono, etcétera. Alex, el hecho de que Snowden hace 7 años ya lo haya denunciado no significa que se dejó de hacer. Eso se continúa haciendo. Se continúa haciendo y la tecnología todavía es mejor todo el tiempo. Y va mejorando con lo de 5G. Por supuesto, la única manera de protegerte bien, por lo menos de la parte de video, es utilizando lo más sencillo, que es tapar la cámara. Hay muchos accesorios que te permiten ponerle literalmente una tapa al frente al lente y entonces no te pueden ver aunque la puedan encender. Pero no ocurre lo mismo con el audio. El audio no hay como taparlo. Y el audio sí te graban. Y entonces ha ocurrido, pasa en el teléfono, pasa en la webcam, pasa en las computadoras. En donde un hacker, incluso pasa en las cámaras de seguridad que la gente instala en la casa. ¿Verdad? Porque una de las cosas que ha ocurrido también es que ahora las cámaras de seguridad son muy accesibles y la mayoría tiene la opción de conseguirlas sin cablería, que son inalámbricas. Y una vez algo es inalámbrico, puede ser hackeado. Y si alguien lo hackea, tiene acceso a todos tus videos de todas las cámaras que tengas en tu casa. Hay cámaras buenas, hay cámaras no tan buenas. Casi siempre el precio te deja saber cuáles son mejores. Y lo que la hace mejor no necesariamente es el lente, porque la tecnología de los lentes es más o menos la misma. Lo que lo hace mejor es lo que se llama la seguridad de la cámara. La encriptación, que no permita que una persona te robe la señal y que pueda tener acceso a tu información. Y especialmente el consejo número 1, si usted compra cualquier cosa que sea inalámbrica estas Navidades, ya sea el router o las cámaras o los Alexa o lo que sea que usted compre y lo ponga en su casa, cámbiele el password, porque todos estos aparatos vienen con unos passwords básicos, 1, 2, 3, 4, y la gente por vaga lo deja así. Lo deja así. 1, 2, 3, 4, y entonces el malo o el pillo está al otro lado viendo todo lo que tú haces con la cámara que tú montaste. Alex, no existe ninguna tecnología, te pregunto, o sea, el gobierno va a seguir grabando y teniendo acceso a todo, no importa tú pongas un VPN, no importa otra tecnología que el usuario añada, no hay nada imposible ¿verdad? Para la gente de la NSA y la CIA, no hay nada que los detenga. Es más difícil con la empresa Apple. Y no estoy diciendo que es imposible, es más difícil porque Apple intencionalmente se ha posicionado como la empresa que mejor encriptación tiene para sus usuarios, porque esa es la manera en que ellos protegen la marca. Ellos, volvemos otra vez, el precio casi siempre al final lo determina la seguridad que te esté ofreciendo el aparato. Y hay competencia más económica. Tú ves 2 teléfonos, se ven iguales, uno es bien barato y el otro es más caro, aunque se ven iguales, en algún lado escatimaron. Y en el caso de Apple, ellos están asegurando que su seguridad es mayor. Y ese fue el caso, ¿se acuerdan cuando hubo un acto terrorista en California? Sí. Y el FBI le pidió a Apple que abriera los teléfonos y ellos dijeron que no, y fueron a corte y ganaron, aunque eventualmente el FBI abrió el teléfono como quiera. Así que no es que es imposible, es que es más difícil. Y como tú dices, cada día la tecnología mejora en las agencias y la excusa que utilizan para tener más presupuesto y que mejore la tecnología es la seguridad nacional. Así que al final, la data de todo el mundo, la realidad es que puede estar expuesta y que pueden estar grabándote, siguiéndote o rastreando lo que hagas. Excelente. Alex. Y con la excusa de la pandemia, ya tú sabes. Por ahí va mi pregunta. Tú sabes que se ha regado por las redes, y te pregunto como experto en tecnología, que hay unos que están diciendo que la nueva vacuna tiene unos componentes de nanotecnología que pueden obtener información permanente de la persona que recibe eso, ¿verdad? Esos transmisores o esos componentes que se incluyeron. Una cosa como esa, desde el punto de vista tecnológico, ¿es posible?
No, eso es teoría de conspiración, eso lo vieron en los Avengers, que lo utilizaba Iron Man y cosas así. Ojalá y existiera algo así, porque si estuviera posible eso, se pudieran resolver muchos problemas sociales que no tienen que ver con lo que está pasando. Eso no existe. Okay. Ni existe, ni hay todavía ni capacidad. Lo que sí puede pasar, y eso lo hemos mencionado anteriormente, es que el problema de que quieren que todo el mundo se vacune y no todo el mundo se quiere vacunar, termine en un pasaporte para los que se vacunaron, que ya los hemos mencionado, y que entonces obliguen a la gente, no, el pasaporte no es suficiente porque se lo pasan unos a otros. Esa es la excusa para ponerle un chip a alguien, o un brazalete de primera intención, o un código en el teléfono de primera intención, o a una primera fase a lo que hemos dicho todo el tiempo, que al final todo el mundo va a estar marcado. Esa sería la excusa. No, si quieres viajar, pues tienes que tener esto, lo que sea, que no sabemos todavía si es simplemente un pasaporte en el teléfono, o un brazalete, o algo más avanzado como un chip. Eso sí pudiera pasar. Esa es la tecnología que actualmente tenemos. Que haya microprocesadores que se pueden insertar en una vacuna, ni cerca. Esa tecnología no existe, eso es teoría de conspiración y los muñequitos y las películas de Hollywood. Muy bien, excelente. Alex, ¿tienes algún comentario con relación al colapso del observatorio de Arecibo? Tengo curiosidad por saber si tiene alguna opinión. Oye, ¿verdad? Es una pena, años de que no le dieron el mantenimiento necesario, no hubo el presupuesto. La realidad es que tampoco la tecnología era la más avanzada. Ese sistema es el location es lo que es bueno, y el espacio tan grande que tenían para seguir evolucionando la tecnología, que nunca le dedicaron el presupuesto ni la importancia, y ahora que se cae, pues entonces todo el mundo está hablando de eso. Es un proyecto que pudo haber sido no solamente algo de impacto científico, sino de impacto turístico real para Puerto Rico, pero como pasa muchas veces, oportunidades se pierden porque no le dan el cariño necesario a la situación. Sin embargo, ¿habrá algún interés real de parte de la NASA o los Estados Unidos de instalar alguna otra cosa nueva para aprovechar el location, como tú dices? No sé si ahora mismo la realidad es que la NASA no tiene ningún interés grande en el área. Quizás algunas universidades que estaban trabajando en eso, ellos lo habían dejado prácticamente al abandono de las universidades. Hagan ustedes lo que quieran con ese canto. Y esa es la verdad. La NASA ahora mismo, el fondo de la NASA es tirar cohetes para la Luna. Y para Marte. Eso es lo que está de moda. Eso están constantemente tirando cohetes, y SpaceX sigue tirando 60 cohetes cada 2 semanas. Eso no ha parado. Así que ese es ahora mismo el enfoque son simplemente la tiradera de cohetes. Y una noticia interesante que ocurrió esta semana, que sí que está bien loca, y se me iba a pasar, pero con la noticia que me acabas de traer, va a la par. En Singapur acaban de aprobar, escúchate esto, la primera carne de pollo crecida en laboratorio. La primera carne de pollo crecida en laboratorio donde no había un pollo. No hay pollo. Al pollo le sacan las células las criamos en un laboratorio, y esas células que crecen lo suficientemente grande y rápido para crear suficiente pollo para venderlo a nivel comercial. Y adicional, es el proyecto más importante que tienen ahora para la NASA, porque si vas a viajar a Marte, tienen que haber una manera de crear comida dentro de la nave, porque no puedes llevar suficiente comida para que la nave llegue a Marte, porque va a pesar demasiado. Okay. Wow. Digo, podemos llevar unos cuantos pollos vestidos de astronauta, ¿no? Esa es la verdad, esa es la fábrica más sencilla, unas gallinas que ponen con gallos y poner pollitos, y en el camino siguen creciendo, pero se están apostando a esta tecnología, y ya en Singapur la aprobaron y la están vendiendo a nivel comercial. O sea, la gente puede comprarla, esta comida, y esto es diferente a lo que estaban haciendo acá en Estados Unidos con lo de Impossible Meat, porque Impossible Meat es carne, pero está basada en plantas. La materia prima son las plantas, no es crecida en laboratorio. Esto es otro paso completamente diferente. Esto es células
que se están reproduciendo en un laboratorio y eventualmente son la carne que la gente se está comiendo. Uy. Wow, qué interesante. O sea, esa comida o ese pollo sintético creado en laboratorio, Ujú. en cualquier momento lo tenemos acá y lo vamos a estar consumiendo, ¿no? Lo sabes tú porque la idea es que supuestamente es más económico, supuestamente es menos malo para los pollos, o sea, no los estamos matando y supuestamente ayuda al calentamiento global. Así que tiene todas las excusas para que la gente que supuestamente quiere cambiar como somos y tenernos en una panacea mejor, digan, eso es lo que hay que hacer. Wow. Bueno, terrible, ¿ah? Se la sigue inventando. Lo peor de todo esto es tecnología patentada. Por consiguiente, si hiciéramos el cambio a algo como esto, estamos poniendo la comida del mundo a una o dos compañías que son las que tienen la tecnología. Si dijeran, no, vamos a eliminar la gallina y que todo el mundo coma esto porque esto es más fácil y mejor, estás arriesgando y estás poniendo todos los huevos en una sola canasta, literalmente. Sí, pero sin pollo. Pero sin pollo. Muy bien, bueno. Excelente. Gracias. Alex, millón de gracias, papá. Sí. Siempre a las órdenes, bendiciones para todos. ¡Llegó la Navidad! ¡Eso! Un abrazo, Alex. Cuídate. Bye bye. 9:32, por ahí viene en breve Adoración Backstage. Laurel Quiles.